día, creo que es un momento también de reflexión ante unas palabras que la Conferencia Episcopal estadounidense pues ha dirigido, yo creo que de gran profundidad, un día para la reflexión en este mundo globalizado, sobre una imposición de una ideología única, de un nuevo orden mundial que está aconteciendo sin darnos cuenta. Ya el Papa Francisco en repetidas ocasiones nos ha invitado a leer un libro, una novela apocalíptica llamada El Señor del Mundo, de principios del siglo XX. Fue publicada en el año 1907, El Señor del Mundo. El autor es Robert Benson. Y el Papa, cuando ha aconsejado a la lectura de esta novela, lo ha hecho intentando suscitar la conciencia de cómo a veces bajo una apariencia pacífica de una búsqueda de un orden mundial pacífico en el que se compartan grandes convicciones de las defensas de los derechos humanos, se está introduciendo cual caballo de Troya, se está introduciendo pues un cambio sustancial, ¿no?, de la concepción del mundo, principalmente a través de la llamada ideología de género. Pues bien, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha llamado la atención esta semana pasada sobre la ley de igualdad que se quiere introducir en este momento, en el inicio del mandato de Joe Biden, se quiere introducir pues, por vía express en este momento en Estados Unidos. Los obispos estadounidenses nos recuerdan que puede castigarse incluso a los grupos religiosos que se oponen a la ideología de género. Y Joe Biden ha llegado pues a la presidencia de Estados Unidos con una especie de promesa de que en los 100 primeros días de su cargo se dispone a aprobar esa ley promovida por los grupos LGTBQ. Básicamente, ¿qué es lo que supone? Pues supone que este es un proyecto que reconocería la orientación sexual y la identidad de género como clases legales protegidas en una variedad de áreas que incluyen vivienda, educación, espacios públicos. La Conferencia Episcopal estadounidense advierte que esto erosionaría la libertad religiosa y consagraría la redefinición del matrimonio y la ideología de género en esta ley, ¿no?, requiriendo que el conjunto de los ciudadanos acaten esta ideología LGTB y la ideología transgénero independientemente de sus creencias religiosas. En lugar de respetar las diferencias de creencias sobre el matrimonio y la sexualidad, esta ley de igualdad discriminaría a las personas que tengan una fe religiosa, que no conjuga, obviamente, ¿no?, con esa ideología de género. Este proyecto de ley defendería la ideología transgénero al exigir que las niñas y mujeres compitan con niños y hombres por oportunidades limitadas en los deportes, que compartan vestuarios, duchas con hombres biológicos que se identifican como mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y podría obligar a los médicos a realizar cirugías de transición de género y además también pues expandir la ideología abortista, impidiendo la negativa a realizar abortos, ¿no?, a tener objeción de conciencia frente al aborto. Los grupos que se opusiesen a la redefinición del matrimonio serían castigados por esta ley, y el proyecto de ley perseguiría a quienes no adopten las nuevas, ¿no?, ideologías. Las escuelas religiosas, las organizaciones benéficas podrían enfrentar una sanción federal por operar de acuerdo con la biología básica y la enseñanza bíblica sobre la antropología. Si el Papa Francisco, si el Papa Francisco en una situación como esta, una vez aprobada una ley, podría ser tratado, digo el Papa Francisco o cualquier líder religioso, ¿no?, como el equivalente legal de un segregacionista, debido a su oposición, ¿no?, a la ley transgénero. Bueno,
es impresionante, ¿no? Cómo se está apretando el acelerador. Este programa, como bien sabéis, Sexto Continente, lo realizamos desde España, y aquí también en España estamos viendo cómo se está apretando el acelerador, ¿no?, para imponer ese tipo de leyes. Y en Estados Unidos, pues con toda la repercusión que Estados Unidos tiene en el orden mundial, pues se está realizando también de esta forma express. Existe por ahí, ¿no?, algunos resistentes a este orden mundial único. Existen algunos resistentes como Polonia, donde hemos conocido también esta semana que, intentando resistir a esta imposición, el gobierno polaco ha hecho público pues una legislación en la que se dispone a poder multar a las grandes tecnológicas, Big Tech, pues gigantes como Facebook, Google, Twitter, que puedan utilizar su posición de preeminencia para imponer censuras ideológicas. Y el gobierno polaco ha advertido que está dispuesto a multar con 13,5 millones de euros a estas grandes tecnológicas que aprovechen su situación para censurar a los usuarios de las cuentas de Twitter, etcétera, por motivos ideológicos, por motivos, y estamos viendo ya como en varios lugares, ¿no?, pues las cuentas de los que son usuarios pro vida, etcétera, comienzan a ser censuradas, ¿no? Y esto lo digo yo, y cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, pues en una exhibición de resistencia, esa pequeña Polonia, en medio de este gran orden mundial, se resiste a pasar por el aro y advierte que por lo menos, claro, en su territorio puede multar a aquellos que utilicen ese pensamiento único para impedir la expresión crítica, que es curioso que en nombre de la libertad se niegue la libertad, que es lo que ocurre. Exactamente eso es lo que ocurre. Entonces creo que es profética esa novela que el Papa Francisco nos ha, durante ya, yo diría, 4 o 5 veces a lo largo de su pontificado, ha aconsejado su lectura. El Señor del Mundo, de Robert Benson. Toda una especie de profecía de que llegará pues una especie de ideología que se pretende, ¿no?, que se pretende imponer de una manera pues verdaderamente irrespetuosa con lo que es la conciencia de los pueblos, con lo que es la tradición sobre la que está sustentado nuestro presente, ¿no? Sexto Continente es un